estrategia de revitalización urbana sostenible en una ciudad patrimonial turística con templado subhúmedo. Esto pertenece al área 5 de las ciencias sociales. En la primer parte vamos a ver acerca de la introducción, los antecedentes, para seguir con la metodología, el caso de estudio, los resultados y finalmente las conclusiones a las que hemos llegado con este tema de investigación. Bueno, es evidente y está ampliamente documentado que existe un incremento en la temperatura a nivel global, esto por parte de instituciones nacionales e internacionales. Este crecimiento va más rápido de lo previsto y pues está afectando en diferentes perspectivas al clima, al entorno construido y a básicamente los usuarios en todas las condiciones climáticas. Esto nos lleva a conocer que, por ejemplo, en Europa se determinaron algunas muertes o algunos decesos por las intensificaciones en la isla de calor urbano. Esto provocó aproximadamente 40,000 decesos durante el 2003. Y con estos antecedentes, nosotros conocemos que existe una afectación directa de la isla de calor urbano en cuanto a la habitabilidad térmica para que nosotros podamos realizar nuestras actividades, tanto en espacios interiores como en los espacios exteriores. En este caso, a nosotros nos interesó conocer un poco más qué pasa en los espacios exteriores, qué pasa en las calles de las ciudades patrimoniales, donde precisamente no se pueden realizar muchas modificaciones porque la normativa y el INAH protege en cierta medida este tipo de espacios patrimoniales. Entonces, los entornos históricos urbanos tienen un valor especial por su historia cultural, donde no se permiten modificaciones de la apariencia arquitectónica en exteriores y donde tiene que haber una normatividad con la que tenemos que cumplir nacional para que podamos hacer alguna revitalización, alguna modificación, alguna estrategia para poder incrementar o dirigida a incrementar la habitabilidad térmica en espacios públicos. Como parte del estado del arte, se encontró, por ejemplo, que en ciudades en Malasia, en clima tropical, ciudades patrimoniales y en su conjunto con la ciudad contemporánea, utilizó estrategias de planeación urbana y diseño urbano para poder adaptar estas condiciones de espacios patrimoniales con espacios contemporáneos. Por otro lado, en el 2017, también en Malasia, pero en otro momento de la historia, también se utilizaron áreas verdes en zonas urbanas patrimoniales para poder incrementar la habitabilidad, y esta estrategia de revegetación nos tiene como antecedente para estos espacios donde no se permite hacer muchas modificaciones. Y hablando también de estas estrategias pasivas, en Turquía se utilizaron algunas estrategias de sombreado en pasajes y en calles históricas para poder incrementar la habitabilidad térmica de los usuarios en estas zonas urbanas patrimoniales. Bueno, como parte de la metodología, nosotros estudiamos con un enfoque cuantitativo cuáles eran las características de este espacio patrimonial urbano, para poder determinar con un análisis cuáles eran estas condiciones, hacer algunas mediciones en el sitio que nos permitieran conocer cómo se desempeña la temperatura, la humedad relativa, para poder determinar algunas estrategias. Entonces nosotros utilizamos un enfoque cuantitativo para poder determinar cuáles eran las mejores estrategias. Evidentemente, este enfoque cuantitativo siguió un protocolo que se basó primeramente en el análisis, en algunos recorridos en el sitio,
después de estos recorridos, se determinó hacer mediciones en el sitio de la temperatura, de la humedad relativa durante 2 horas para poder conocer las características de la zona, del transecto completo, deteniéndonos en algunos puntos donde se querían enfocar las estrategias pasivas y sobre todo que nos permitiera determinar cuáles eran los puntos más críticos para que las personas pudieran sentirse confortables en ese transecto completo. Entonces, se determinaron ciertos periodos, se utilizó un método experimental cuantitativo para poder repetir o realizar repeticiones de estas mediciones que se realizaron. Aquí está. En esta lámina lo que estamos observando es el transecto completo, es en este caso la calle Padre Belauzarán en la ciudad de Guanajuato con clima templado. Y en este transecto se determinaron 4 puntos de medición donde nos detuvimos durante media hora a 15 minutos de ida y de regreso para poder conocer en diferentes horarios cómo se desempeñaba la temperatura y la humedad relativa. Aquí podemos observar, por ejemplo, cuál es la ubicación exacta de cada uno de los puntos de medición o de las secciones, la sección 1, la 2, la 3 y la 4, y de regreso. Y también se pueden observar algunas imágenes de estos puntos en esta ciudad patrimonial. Cabe mencionar, es muy importante que comentemos que del punto número 1 conecta con una zona, con la zona poniente de la ciudad, donde muchas personas de esa zona son locales, pero conecta con la sección número 4 que directamente va hacia el centro histórico de la ciudad. Entonces, este punto de conexión lo posiciona este transecto como un transecto que podría bien ser bastante transitado tanto por locales como por turistas. En este caso, estamos viendo en nuestra pantalla un recorrido virtual o una maqueta virtual que se realizó donde en la parte superior observamos el mismo transecto que ya comentamos anteriormente. En cuanto a los materiales de construcción, en esta zona se construyó antiguamente con algunos materiales que no fueron determinados para poder responder a conceptos actuales como, por ejemplo, el cambio climático y la salud de los materiales y de los usuarios al transitar por este lugar. Algunos de estos materiales de construcción es la cantera, la piedra, el pórfido en vialidades y como ustedes pueden observar, las alturas son variables. Bueno, estas son algunas de las imágenes que nosotros realizamos para hacer el análisis de las sombras y debido a su forma orgánica y debido a las características de un clima templado que permite variaciones de la temperatura en diferentes momentos del día, pero también en diferentes momentos del año, entonces en los recorridos que realizamos se observaron diferentes sombras y se observaron también estos puntos de conexión o estos puntos no solamente del inicio y del final del transecto, sino intermedios que eran importantes para poder incrementar la habitabilidad térmica de esta zona. En este caso, estamos observando la sección 3 y la sección 4 con las diferentes sombras que se determinaron. Y así es como llegamos entonces a determinar que dentro de los resultados se observó que una revegetación, que era una de las estrategias que se había utilizado en otro clima diferente, era muy conveniente para poder utilizar alguna vegetación que es llamada caducifolia, que esto permite que durante la época de calor tenga grandes follajes o dosel vegetal, y este disminuye durante la temporada de frío para poder permitir el paso del sol. Evidentemente, en los puntos o en las secciones de medición donde nos estuvimos deteniendo, detectamos que en el punto número 2 se había observado
durante la temporada más fresca o de mayor calor, durante esta temporada se determinó que se presentaron más necesidades de enfriamiento, por lo que en esta zona es donde se ubicaron mayormente pues estas macetas un poco más grandes de lo normal, precisamente porque hacer un espacio patrimonial no se permite el daño a las vialidades o a los materiales, a los sistemas constructivos urbanos por la vegetación. Así se pueden contener evidentemente las raíces y se puede tener un mayor control de la vegetación que se está proponiendo. Bueno, finalmente se realizó una estrategia de revitalización urbana sostenible para una ciudad patrimonial en clima templado subhúmedo, donde se evaluaron las sombras en la calle del Padre Belauzarán en Guanajuato, que se dividió en 4 secciones de acuerdo a la forma orgánica de la traza urbana de esta zona. Se determinaron estrategias para este proyecto de revitalización que consistió en utilizar vegetación como un impacto térmico favorable para los usuarios. También se determinó utilizar árboles caducifolios en el verano, mantienen sus hojas y durante el invierno, como parte del ahorro energético, la liberan de dosel vegetal y permite la entrada directa del sol, contenidas en maceteros acordes a la zona, acordes a las condiciones de la propia ciudad, para poder favorecer la movilidad peatonal y el desarrollo sostenible. Estos hallazgos muestran que este estudio aporta conocimiento en torno a las propuestas de revitalización en otras ciudades patrimoniales que consideran las características climáticas y la necesidad de movilidad de manera sostenible para poder ser replicadas en otras ciudades con las mismas características y con diferentes características. Aquí podemos observar algunas de las referencias que se utilizan.